Kiara, uno de esos días en los que la sensación de que todo estaba en contra de mí se apoderaba de mi ser. Desde el instante en que mis ojos se abrieron, una intensa y abrumadora sensación de cansancio me envolvió, como si el descanso me hubiera eludido por completo. La fatiga me separó, haciendo que cada gesto se convierta en un desafío. En los últimos días, una sombra me envolvía, pero hoy, algo en el aire cambió. La incomodidad había llegado a un punto inexplorado. Emily, rincón de mi ser, parecía estar envuelto en una profunda sensación de malestar. Una sensación de pesadez recorrió mi espalda, como si el peso del mundo se posara sobre mí. Mis pies, cansados y adoloridos, parecían haber recorrido distancias infinitas, cada paso resonando con la carga de un viaje profundo y significativo. No había comprendido del todo cuánto había invertido de mí misma a lo largo de la semana. Se sentía una brisa constante de actividades, organizando, preparando, llevando a cabo labores y manejando las sorpresas que la vida en el hogar traía consigo. Bridget me encontraba en un constante vaivén, fluyendo de una tarea a otra, sin permitirme el lujo de detenerme y respirar. Pero hoy se sentía como si mi ser hubiera alcanzado un umbral, susurrando que era momento de detenerse. Te invito a unirte a nuestro canal y a mostrar tu aprecio por nuestros videos con un me gusta. Emily, clic que haces es un tesoro para nosotros, ya que nos inspira a seguir compartiendo historias que resuenan contigo de manera profunda. Si disfrutas de nuestro contenido, te invitamos a compartirlo y a dejar tus preguntas más abajo. Emily Encuentro es una oportunidad para tejer lazos más profundos y crear una comunidad unida y vibrante. Y te invito a acompañarnos hasta el cierre del video. Estoy profundamente agradecido contigo. Mis músculos se sienten tensos y parece que cada parte de mí está pidiendo que me detenga y preste atención a lo que mi cuerpo intenta comunicarme. La tensión en mi cuello era como una carga abrumadora, una presión que me envolvía con una intensidad casi palpable. Hasta los gestos más sencillos parecían convertirse en desafíos de gran magnitud. Mis brazos y piernas se sienten extraordinariamente pesados, como si hubieran renunciado a su deseo de moverse. No era la primera vez que experimentaba esta sensación de agotamiento, pero en esta ocasión fue distinta, mucho más profunda. La habitual tristeza que había estado sintiendo se transformó en algo más intenso, más profundo, y por más que intentara deshacerme de ello, la fatiga se mantenía firme. Intenté dejar de lado el sufrimiento y avanzar, pero pronto se hizo evidente que no podía simplemente sumergirme en ello. Me acomodé en la cama, anhelando que el descanso me ofreciera un respiro, pero en lugar de eso, la incomodidad se hacía más presente con cada instante que transcurría. Kiara, consciente de que debía encontrar la simplicidad, pero la idea de la inacción me consumía, envolviéndome en una frustración que parecía inquebrantable. Todo lo que deseaba era encontrar un poco de alivio, recuperar esa chispa de vitalidad. Pero el día se alargaba interminablemente, y por más que lo intentara, mi cuerpo se negaba a colaborar. No era extraño para mí experimentar el aburrimiento de vez en cuando, pero esta vez fue diferente. Fue algo que resonaba en lo más profundo de mi ser. Kiara, como si la carga de la semana se hubiera abalanzado sobre mí de repente, envolviéndome con la fuerza de una ola de la que no podía liberarme. Me acomodé en la cama, buscando con anhelo una sensación de confort, pero cada intento de encontrar mi posición ideal venía acompañado de un leve destello de incomodidad. La incomodidad era un susurro persistente, una sensación cautivadora que no podía dejar de sentir. Emily, vez que ajustaba mi posición, una nueva oleada de incomodidad recorría mi espalda, como si no hubiera un final a esta experiencia. Intenté estirarme, buscar la calma, anhelando un destello de alivio, pero nada parecía surtir efecto. Kiara, como si, cuanto más buscaba liberar la tensión, más mi cuerpo se resistía a ceder. Anhelaba con tanta intensidad sentirme mejor, pero a pesar de mi deseo, mi cuerpo se sentía tan pesado, tan lastimado, como si estuviera en una batalla interna. La casa estaba envuelta en un silencio cautivador, donde solo el suave susurro de mi propia respiración llenaba el ambiente. Comencé a cuestionar si quizás debería dejarme llevar, relajarme y disfrutar de la calma del día. Mi mente se sentía agotada por la batalla interna, y mientras permanecía allí, reflexionando sobre si debía encontrar el valor
para seguir adelante o rendirme ante la fatiga, escuché el suave sonido de pasos acercándose. Chiara Kaede, mi hijo efímero. Experimenté una suave oleada de tranquilidad al darme cuenta de que él era una persona en la que podía confiar. Siempre has sido el tipo de persona que percibe cuando algo no está bien, alguien con un corazón tierno y compasivo. Desde que unimos nuestras vidas, hemos cultivado una conexión profunda y natural. Kaede se sumía en sus pensamientos, mostrando una profunda consideración y siempre listo para ofrecer su apoyo en momentos de necesidad, sin dudar en intervenir cuando alguien enfrentaba dificultades. Su presencia era un refugio sereno en medio de mi frustración, y no pude evitar sentirme agradecido por la conexión que hemos cultivado a lo largo del tiempo. ¿Te encuentras bien?, le pregunté. Su voz llena de inquietud, sus ojos fijos en mí mientras me sentaba allí en la silla, sintiéndome pequeño y expuesto. Su mirada era suave, indagadora, como si pudiera percibir de alguna forma la incomodidad inesperada en mi postura. Le ofrezco una sonrisa torpe, esforzándome por ocultar la profundidad de lo que llevo dentro. A pesar de mis esfuerzos, podía percibir en su mirada que había captado que algo no estaba bien. En un instante fugaz, me encontré sumido en un silencio profundo. No deseaba mostrarme vulnerable ni cargarlo con mis inquietudes, pero la incomodidad en mi espalda se volvía cada vez más intensa, y comprendí que ya no podía seguir ocultando que las cosas no estaban bien. Chiara, consciente de que si no buscaba apoyo en este momento, solo acabaría padeciendo en silencio. Así que, con una sonrisa sutil, me atreví a expresar: en realidad, creo que podría beneficiarme de un poco de ayuda. La tensión en mi espalda se siente profundamente. ¿Te gustaría envolverla en un suave susurro para mí? Incluso mientras hablaba, una inquietud sutil me envolvía. No fue sencillo para mí solicitar apoyo, sobre todo cuando se trataba de algo tan íntimo como esto. No deseaba que él se sintiera incómodo, ni que mi presencia pareciera una imposición. Sin embargo, Kaede, mi hijo de 24 años, siempre ha sido el tipo que se ofrece a ayudar con una calidez que conmueve el alma. Chiara, consciente de que no le afectaría, aunque una parte de mí aún experimentaba un leve desasosiego al formular la pregunta. Se imaginó con una profunda seguridad. Su rostro se iluminó con una conexión íntima. Con una suavidad en su voz, respondió sin titubear: «Claro, estoy aquí para ayudarte». Su deseo de estar a mi lado, sin titubeos, me brindó una profunda sensación de calma. Kaede ha sido una presencia cálida y considerada, alguien en quien podía confiar en momentos de necesidad, sin importar cuán grande o pequeño fuera el pedido. Su atención y ternura eran solo una faceta de su ser, y siempre sentía una profunda admiración por eso en él. A medida que comenzó a acariciar suavemente mi espalda, una mezcla de anticipación y curiosidad me envolvió. Nunca antes le había planteado algo así, y no estaba completamente seguro de lo que eso despertaba en mí. Pero en el instante en que sus manos tocaron mis músculos tensos, experimenté una profunda sensación de alivio. La tensión en mis hombros se desvanecía suavemente mientras trazaba movimientos lentos y cuidadosos en mi espalda, y no podía evitar emitir un suave susurro de agradecimiento. Su toque era seguro y pausado, y cada movimiento parecía deshacer la tensión en mis músculos, liberándolos lentamente. Cerré mis ojos por un instante fugaz, dejándome llevar por la conexión profunda que creaba la suavidad de sus manos, aliviando mi espalda adolorida. El suave movimiento de sus dedos era como una liberación, deshaciendo la tensión y el dolor que se habían acumulado en mi interior durante días. Por un instante me dejé llevar, sin preocupaciones, sumergiéndome en la placentera sensación de libertad que recorría mis músculos. Vítor, un instante singular de profunda conexión, y me dejé llevar por él, sintiendo gratitud por el calor que Kaede me brindaba. Vítor, como un suspiro profundo que aliviaba las pesadas demandas del día. Tras todo lo sucedido, el roce de Kaede se sentía como un remanso, brindando una profunda serenidad y consuelo. Su toque fue suave y delicado, creando una sensación de calma y conexión. Vítor, un delicado gesto de cercanía, uno que cualquiera podría ofrecer a alguien a quien realmente le importaba. Me descubrí sumido en un profundo agradecimiento por su compañía, por el simple hecho de que él estaba a mi lado, dispuesto a brindarme su apoyo en mis momentos de necesidad. En ese instante,
Sentí con profunda gratitud lo afortunado que era de contar con un hijo tan atento y especial en mi vida. Alguien que no solo significaba mucho para mí, sino que se tomó el tiempo de preguntar, preocupándose sinceramente por mi bienestar. No fue un gesto grandioso, sino un pequeño acto de apoyo lleno de significado, y aún así, representó todo para mí. A medida que Kaede continuaba su masaje, moviéndose con lentitud y cuidado a lo largo de mi espalda, sentía cómo me sumergía cada vez más en un estado de profunda relajación. Sus manos danzaban suavemente, deshaciendo la tensión y la rigidez que se habían acumulado en mis músculos a lo largo del día. Por primera vez en horas, experimenté una oleada de alivio, una respiración profunda que llegó sin la carga habitual. El silencio, la atmósfera serena de la habitación, junto con los movimientos delicados de su toque, generó una calma profunda que nunca supe que anhelaba. Entonces, mientras sus manos exploraban mi espalda, pronunció algo que me tomó por sorpresa. «Tienes un cuerpo realmente hermoso», dijo. Su voz era suave y sincera, y su expresión era cálida y acogedora, mientras me miraba con una sonrisa encantadora. No era el tipo de comentario que se podía malinterpretar. Era simplemente un reconocimiento, expresado de una forma que no resultaba ni inapropiada ni insinuante. A pesar de todo, me sorprendió en un momento inesperado. No lo anticipaba, sobre todo en este instante tan simple y lleno de calidez. En un instante me encontré sin palabras, atrapado en un torbellino de emociones. Me sentí envuelta en una brisa suave, con la incertidumbre de si realmente había captado lo que había sucedido. Sin embargo, en ese momento comprendí que la confusión no era necesaria. Él se mostraba gentil, brindando un aplauso suave, cargado de significado en la forma más pura y amistosa que se podía imaginar. No existía un significado oculto ni un motivo ulterior, solo una observación reflexiva que revelaba su esencia auténtica. Sonríe, esforzándome por disimular la oleada de emociones que sentía florecer en mi interior. «Gracias», murmuré, con una voz suave y sincera, profundamente agradecida por su calidez. Pude notar en su forma de expresarse que cada palabra llevaba un significado profundo, cuidadosamente elegido, y eso me brindó una sensación de alivio en un día que ya había sido tan complicado. A veces son los gestos más sencillos, como una palabra amable, los que pueden transformar el rumbo de un día. Escuchar algo tan positivo, aunque sea pequeño, me hizo sentir reconocido y valorado de una manera que no anticipaba. Víctor, un recordatorio de que incluso los gestos más sutiles de bondad, sin importar cuán efímeros parezcan, pueden dejar una huella perdurable, especialmente en momentos de cansancio, vulnerabilidad y una suave serenidad. Kaede no estaba sobrepasando límites ni actuando de manera inadecuada. En ese instante, una palabra genuina y cariñosa transformó todo, creando un vínculo especial que resonó profundamente. Víctor, uno de esos instantes singulares en los que un simple aplauso, desprovisto de intenciones ocultas, tiene la capacidad de elevar tu ánimo y hacer que todo parezca un poco más sencillo de afrontar. Víctor, como un suave susurro de entendimiento, un momento en el que la certeza de no ser invisible se hizo presente, donde el cuidado de alguien se manifestó en palabras que realmente significaban algo. Cuando el masaje llegó a su fin, una profunda sensación de alivio me envolvió. La tensión en mi espalda se desvaneció y la pesada carga que había estado soportando se disipó por completo. Me acomodé con suavidad, dejando que mis músculos se relajaran y disiparan cualquier resto de tensión, mientras le ofrecía una sonrisa cálida a Kaede. «Te agradezco de corazón», le expresé, con una sinceridad que transformó la profunda gratitud que me embargaba. Me devolvió una sonrisa cálida, sus ojos suaves y rebosantes de ternura. No hay problema», dijo, con un tono despreocupado, pero había una serenidad en su voz que transmitía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Cualquier instante, ese instante, tan diminuto como pudiera parecer, se percibió como una transformación delicada entre nosotros. No es que hubiera ocurrido nada extraño o incómodo. Al contrario, pero había algo en el intercambio que transformó la conexión entre nosotros, aunque de una manera sutil. En el pasado, siempre habíamos estado bien, pero ahora había una conexión más intensa, una dulzura sutil que se había tejido entre nosotros. La conexión entre nosotros,
aunque aún sencilla y sin grandes gestos, se percibió más auténtica, como si nos comprendiéramos de una forma que nunca habíamos experimentado antes. No era necesario decir mucho, era como si ambos nos conectáramos en ese instante, compartiendo un entendimiento que iba más allá de las palabras. Kiara, como si ese único gesto de ternura hubiera llenado un vacío, haciendo que nuestra conexión se sintiera aún más profunda, aún más natural. Sentí una profunda conexión al darme cuenta de cuánto cuidado y atención me había brindado Kaede, superando todas mis expectativas. No era necesario que le ofreciera su ayuda, especialmente de una forma tan atenta. Y por supuesto, no era necesario que me diera un masaje, pero lo hizo con una entrega sincera y sin esperar nada a cambio. Ese pequeño pero significativo gesto me hizo sentir verdaderamente valorado. No era solo el momento en sí, era un recordatorio de lo lejos que hemos llegado y de cuánto hemos crecido y aprendido juntos. Ser abogado, aunque gratificante, no siempre es un sendero sencillo de transitar. Existen numerosos desafíos en el trayecto, instantes en los que se experimenta incomodidad o incertidumbre, y ocasiones en las que la conexión puede parecer limitada o monótona. Pero en ese instante, cuando la mirada de Kaede se posó sobre mí, comprendí la profunda admiración que siempre había sentido por él. Lo más significativo fue que quedó claro que él también me valoraba de una manera profunda. Habíamos compartido tanto y en armonía, descubriendo un espacio donde ambos nos sentimos comprendidos y apreciados. Sentí una profunda gratitud por ese gesto, no solo por la asistencia brindada, sino por la conexión y el cuidado que habíamos cultivado a lo largo del tiempo. Con el paso de las semanas, una profunda apreciación comenzó a florecer en mi interior por todo lo que había ocurrido. Todo parecía regresar a una serenidad placentera. Kaede y yo continuamos disfrutando de esos instantes que dan sentidos a nuestra existencia, riendo con complicidades silenciosas, conversando sobre las alegrías y desafíos de nuestros días, y descubriendo felicidad en las sencillas costumbres que hemos tejido juntos. Disfrutamos de momentos juntos, sumergidos en la pantalla, compartiendo nuestras reflexiones sobre lo que nos rodea, ya sea del trabajo, la escuela o el mundo en general. A veces, simplemente nos dejábamos llevar por el silencio, sintiendo la calidez de la compañía del otro, en una conexión profunda y reconfortante. Kiara como si el tiempo se hubiera detenido y, sin embargo, todo había transformado. Nuestro respeto mutuo era profundo y sincero, y la conexión que habíamos cultivado se sentía ineludible. Sin embargo, una tarde, ocurrió algo que nadie podía prever. No me di cuenta de su llegada, ni por un instante. Kiara un día común, como muchos otros, y me encontraba inmersa en mi rutina, sintiendo que todo transcurría con la serenidad de lo habitual. Sin embargo, de repente, todo se transformó. Me percaté de que la realidad era más compleja de lo que había imaginado. Kiara ya el ocaso, y me hallaba en la cocina, creando un almuerzo tras un día que parecía no tener fin. La fatiga del día comenzaba a hacerse presente. Mis pies susurraban su cansancio por la distancia recorrida, y mi mente se sentía atrapada en un ciclo interminable de tareas que parecían no tener fin. Estaba cortando vegetales, intentando sumergirme en la tarea, pero en el fondo anhelaba con intensidad un instante de pausa, un respiro que me permitiera desconectar y simplemente ser. Mientras me movía entre los aromas y sabores de la cocina, mis ojos se posaron en Kaede mientras avanzaba con una gracia cautivadora. Me miró con atención y en ese instante pareció percibir la profundidad de mi cansancio. No respondió de inmediato, pero podía notar que era plenamente consciente de mi cansancio. Tras un breve silencio, comenzó a hablar. Su voz era suave y cautivadora. «Permíteme guiarte hacia una profunda relajación», susurró con una dulzura que disipó todas sus inquietudes. «Has estado dedicando tu energía a lo largo de la semana, y puedo percibir que te sientes agotado». Y en ese instante, percibí un cambio sutil, una evocación de que nuestra relación había trascendido lo habitual, adentrándose en una conexión más intensa y significativa. Me detuve un instante, cautivado por su propuesta sorpresiva. «Víctor», un gesto lleno de consideración, uno que reveló que había percibido la fatiga que me envolvía. Su dulzura al reconocer mi cansancio me envolvió en una calidez profunda.
y por un breve momento me hizo sentir que no estaba sola en este viaje. No anticipaba que volvieran a ofrecer su apoyo, y sin embargo, aquí estaba, acercándose con una delicadeza auténtica. La mera idea de poder entregarme a la relajación, aunque solo sea por un instante, resultaba profundamente seductora. Vítor, uno de esos instantes sutiles, pero intensos, en los que la atención de alguien brilló con claridad, y no pude evitar experimentar una profunda sensación de agradecimiento hacia él. Sonríe, sintiendo una suave sorpresa por la manera en que sus palabras habían salido a flote. No era lo que había imaginado, pero había una calidez indiscutible en su forma de expresarlo, algo que me envolvió en una sensación de cuidado que no había anticipado. La fatiga que había estado acumulándose en mí durante todo el día parecía intensificarse ahora que él lo había mencionado. Mi cuerpo sentía el peso de las exigencias del día, cada músculo en mi ser anhelando un momento de alivio. La noción de contar con alguien a mi lado, especialmente alguien que significaba tanto para mí, me envolvió en una profunda sensación de tranquilidad. En ese instante, comprendí que requería apoyo, y allí estaba él, brindándolo con una generosidad conmovedora. Aún experimenté una suave corriente de indecisión en mi interior, una leve inquietud sobre si debía aceptar, pero otra parte de mí percibió que podría ser justo lo que anhelaba. ¿Tienes plena certeza?, le pregunté con delicadeza, mi voz cargada de una inquietud sutil, pero rebosante de interés, que era fundamental para mí sentir que él estaba genuinamente comprometido, verdaderamente preparado para ofrecer su apoyo. Una parte de mí se cuestionó si era un acto especial aceptar su propuesta hoy, cuando la fatiga me envolvía con su suave abrazo. Sin embargo, había una chispa de certeza en su honestidad, algo que transformó la noción de dejarse llevar en el momento en la decisión más adecuada. Aún así, una sutil parte de mí se cuestionó si estaba exigiendo demasiado. Deseaba asegurarme de que él también se sintiera a gusto con ello, no solo por un sentido de deber. Le lanzó un grito lleno de confianza, su rostro iluminado por una expresión cálida y sincera. No había duda en su esencia, y podía percibir que él no se entregaba únicamente a través de la modestia. Él deseaba profundamente ofrecer su apoyo. Que era evidente que él sentía una mezcla de ansiedad y emoción por asistir. Con una conexión profunda, nos trasladamos a la cocina juntos, disfrutando de la tarea que teníamos entre manos. Cortamos las verduras, mezclamos los ingredientes y preparamos el almuerzo con delicadeza, trabajando en un silencio compartido que sugiere una conexión profunda, como si esta danza culinaria fuera parte de nosotros desde siempre. El compás de nuestra conexión se sintió orgánico, y mientras compartíamos risas y palabras, el ambiente se tornó más suave, más acogedor. El aroma de la comida comenzó a envolver la cocina, intensificando la conexión que se estaba formando entre nosotros. A la hora de finalizar la cocina, podía percibir la conexión que compartimos al dar vida a algo verdaderamente exquisito. Existió una satisfacción sutil en el almuerzo que habíamos preparado, y mientras disponíamos la mesa, se percibió como algo más que la culminación del esfuerzo del día. Fue un eco de la ternura que habíamos compartido. Una vez que todo se había desvanecido, hicimos planes para encontrarnos más tarde, deleitándonos en la compañía de los demás. Su expresión reflejaba una profunda conexión, su entusiasmo vibrante mientras compartía sus pensamientos. Sonríe, lleno de gratitud no solo por el almuerzo que habíamos compartido, sino por cada instante que habíamos disfrutado juntos. Existió una alegría sutil en la manera en que nuestras almas se entrelazaron, y pude percibir que él, igualmente, contemplaba con esperanza el amanecer del día siguiente. Después, Kaede y yo optamos por cultivar un ambiente envolvente, un refugio donde pudiera liberarme y hallar un poco de serenidad. Apagamos las luces, dejando que la habitación se sumergiera en un resplandor tenue y cálido, mientras encendía algunas lámparas, cuyas llamas danzaban suavemente, creando una atmósfera acogedora que envolvía el espacio. El suave vaivén de la luz de la lámpara parecía envolver la habitación en un abrazo cálido, mientras las melodías envolventes y suaves resonaban en el fondo, creando la atmósfera ideal para dejarse llevar y disfrutar del momento. Podía percibir cómo el peso del día empezaba a desvanecerse. La tensión en mi cuerpo se aliviaba lentamente,
mientras el ambiente a mi alrededor se transformaba suavemente. Kaede, siempre atento y en sintonía con mis deseos, se ofreció a ayudarme a encontrar una mayor claridad. Con un movimiento suave y deliberado, me condujo hacia una silla acogedora. Su mano me guiaba con tal delicadeza que me sentí envuelto en una sensación de confianza a su lado. Me colocó de una manera que se sentía completamente orgánica, y luego, con una confianza serena, comenzó a acariciar mi espalda. Sus manos danzaban con delicadeza, cada gesto medido y armonioso, aplicando la justa presión en aquellas áreas donde el peso del día se había acumulado, especialmente en los puntos de tensión que habían surgido a lo largo de las horas. Su toque fue pausado, pero decidido, y mientras avanzaba, podía percibir cómo el alivio se iba formando poco a poco, como si el peso que había estado llevando se estuviera levantando con delicadeza y atención. La forma en que sus dedos se deslizaban por los músculos de mi cuello y espalda hacía que la tensión se disolviera en un suave vaivén. No solo mi cuerpo reaccionaba, sino que también percibía cómo las preocupaciones y ansiedades que habían nublado mi mente comenzaban a desvanecerse. Las manos de Kaede se movían con una profundidad que me envolvía. Mientras me acomodaba en la silla, mi cuerpo se entregaba a la calma y mi mente comenzaba a encenderse. Con cada movimiento, experimenté una profunda serenidad, una sensación inusual en medio de todo lo que había vivido. El ambiente de la habitación, la suavidad de cada rincón, la presencia de Kaede a mi alrededor, todo se unió para crear una serenidad que no sabía que anhelaba con tanta intensidad. Por primera vez en lo que sentí como una eternidad, podía finalmente inhalar profundamente, liberándome de la carga que había pesado sobre mi ser. Entonces, justo cuando comenzaba a dejarme llevar por el suave vaivén de su masaje, Kaede se detuvo. Sus manos se posaron suavemente en mi espalda, y la calma que llenó el cuarto me envolvió por completo. Su voz quebró el silencio, delicada y un tanto incierta, como si estuviera eligiendo sus palabras con esmero. ¿Te gustaría que siguiera?, solicitó. Se percibió una leve vacilación en su voz, y luego añadió: «Puedo ofrecerte algo más, algo que podría brindarte un mayor consuelo». Sus palabras flotaron en el aire, y me volví ligeramente en mi asiento, sintiendo la intensidad de su mirada. En un instante, la duda se apoderó de mí, dejando un vacío en mis pensamientos sobre cómo reaccionar. Antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, él volvió a hablar, su voz ahora más suave, casi titubeante. «Un final feliz», dijo, y sus palabras me envolvieron con una intensidad que no anticipaba. Mi corazón latió con fuerza, cautivado por su pureza. ¿Qué era lo último que había imaginado? Y en ese instante fugaz, me sentí helado, dudando sobre cómo navegar este nuevo espacio que se había creado entre nosotros. El silencio se hizo presente, cargado de pensamientos imprevistos, y pude percibir cómo el aire entre nosotros se tornaba denso con una palpable tensión. Las palabras de Kaede resonaban en su mente, y la inquietante insinuación de su propuesta se instaló, no de manera desagradable, sino con una sensación de vulnerabilidad que la sorprendió. No eran solo las palabras en sí, sino la forma en que las pronunció en silencio, con una fusión de seguridad y un leve matiz de duda que me detuvo y me llevó a reflexionar. Mientras me encontraba allí, reflexionando sobre su propuesta, se acercó lentamente, y en ese instante comprendí que el tiempo que habíamos compartido había tejido una conexión entre nosotros, una que era más intensa de lo que había imaginado. Nuestra conexión había evolucionado hacia algo más significativo, edificado sobre una base de confianza y empatía. Su voz transmitía una sinceridad profunda, y en ese instante comprendí cuánto habíamos avanzado en nuestra conexión. Lo que había comenzado como un encuentro ligero se había transformado en algo profundamente significativo, y la vulnerabilidad del instante me permitió valorar el consuelo que habíamos descubierto el uno en el otro. A pesar de que no era lo que había imaginado al principio, había una conexión innegable entre nosotros, una que ahora se sentía auténtica y profunda. La confianza, la experiencia compartida y la vulnerabilidad me hicieron sentir que habíamos alcanzado un momento en el que esta oferta trascendía el gesto físico. Era algo más profundo, un entendimiento mutuo que había florecido entre nosotros,
sin que ninguno de nosotros lo comprendiera del todo hasta ahora. La sinceridad y la calidez de sus palabras me hicieron sentir lo bien que habíamos estado juntos, disfrutando de la cercanía que compartíamos. Habíamos cruzado fronteras antes, pero este momento se sintió diferente, cercano, de una manera que me dejó sintiéndome vulnerable y al mismo tiempo curiosamente protegido, como si hubiera entrado en un espacio desconocido y hubiera hallado un refugio en su interior. Una corriente de sensaciones recorrió mi ser, cautivando la curiosidad de mis emociones, la duda, sí, pero también algo más profundo, algo más elemental. Existió una conexión innegable, una atracción que me envolvía, un anhelo que había intentado silenciar, pero que se hacía cada vez más presente. En un instante fugaz, me cuestioné si este era el sendero adecuado a seguir, si entregarme al momento transformaría nuestra conexión de una forma que no podríamos eludir. Sin embargo, al encontrarme con su mirada, esa incertidumbre se desvaneció, y algo profundo despertó en mi interior, avivando una llama que no podía ser apagada. Mi cuerpo, aún vibrando con la energía persistente del día, parecía reaccionar antes de que mi mente pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. Experimenté una oleada de serenidad en mi interior, un anhelo innegable que había estado latente, pero que ahora emergía con una intensidad que me robaba el aliento. Me detuve por un breve instante, cautivado por la gravedad del momento y la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Mi aliento se detuvo en mi garganta, al ser alcanzada por la revelación. La atracción que había estado creciendo entre nosotros durante tanto tiempo no podía seguir siendo ignorada, reprimida o simplemente imaginada. Kiara, innegable. Su presencia era palpable, y todo lo envolvía. A pesar de la incertidumbre que aún me rodeaba, había una esencia más profunda en mí, una parte callada que conocía con claridad lo que anhelaba. Ansiaba esto, lo deseaba en él, en este instante, de esta forma. La fragilidad que atravesó mi ser parecía intensificar el anhelo, volviéndolo más evidente, más absorbente. Inhalé profundamente, buscando organizar mis pensamientos ocultos, y con una fusión de expectativa, entrega y una extraña sensación de aceptación, exclamé, sí. Un grito profundo, familiar, se dibujó en su rostro, y en ese momento noté un destello en sus ojos, una conexión, un sentimiento, una expectativa que hizo que mi corazón se elevara sin control. Su sonrisa era más que una simple expresión de alegría, era un destello de conexión profunda, un reflejo de un instante compartido que resonaba en el alma. Kiara algo mucho más intenso, una sonrisa que revelaba una conexión que trascendía el lenguaje, una promesa de lo que aún estaba por venir, y un entendimiento silencioso de que este instante marcaba un antes y un después para los dos. Se acercó un poco más, y con su cercanía, su esencia parecía ocupar cada rincón entre nosotros, impregnando el ambiente de una manera que intensificó todo, haciéndolo más profundo, más significativo. «Hoy estoy preparado para ti», susurró. Su voz era envolvente, una calidez que se instaló en mi pecho y elevó mi corazón con suavidad. Existía una conexión sutil en su voz, una seguridad que traía consigo un eco más profundo, algo que desató una corriente de energía en cada rincón de mi ser. La manera en que lo expresó, con tanta confianza y sinceridad, me tocó en un plano más íntimo, dejando en claro que sus palabras no eran meras frases destinadas a ser oídas. Representaron una promesa, una súplica de algo más profundo, algo que me conmovió de una manera inesperada. La autenticidad en su voz era innegable, y la carga de sus palabras me dejó sin aliento, sumido en un espacio entre la expectativa y la duda. Mientras estaba allí, su mirada se expandió, y la sonrisa que había adornado sus labios se transformó, ahora cargando una intensidad que exploraba la esencia de sus palabras. Kiara, como si esa sonrisa trascendiera un simple gesto de amistad, convirtiéndose en un espejo de todo lo que habíamos compartido, de la conexión palpable que se tejía entre nosotros en ese instante. Kiara, como si el ambiente que nos envolvía hubiera transformado, como si una sutil frontera se hubiera desvanecido, permitiendo que el bullicio y las distracciones habituales se desvanecieran en la distancia. Todo lo que tenía significado, todo lo que llenaba ese instante, fue él, sus palabras, su esencia, y la manera en que me hicieron sentir, percibir, comprender y, sobre todo,
amar. La realización se instaló en mi ser como una carga que anhelaba llevar con todo mi ser. A mi asombro, no solo se acercó a mí, sino que lo hizo con una dulzura y una profundidad que me resultaron completamente inéditas, algo que jamás había sentido antes. Su toque poseía una delicadeza que, sin embargo, ocultaba una profundidad que trascendía lo meramente físico. Kiara, como si cada gesto de él, cada paso que daba, estuviera meticulosamente pensado, como si no solo me rozara, sino que estableciera una conexión que iba más allá del instante presente. Sentí que había una transformación en nuestra conexión, algo delicado pero sorprendente. El aire que nos rodeaba se sentía más denso, cargado de una conexión profunda, un entendimiento tácito de que este instante era único, distinto a todo lo que habíamos vivido juntos antes. No era solo una proximidad física, era una conexión profunda, una entrega emocional que ambos parecíamos estar explorando sin dudar. El instante compartido entre nosotros resonaba con una intensidad única, como si estuviéramos desnudando nuestras almas, revelando algo inusual, algo auténtico. No había urgencia ni razón para apresurarnos. Era como si el tiempo se hubiera congelado y nosotros nos transformáramos en la esencia de la conexión que nos rodeaba. Con cada roce, con cada susurro, se percibía que no solo estábamos descubriendo al otro en lo físico, sino también en lo emocional y mental, de una forma que resultaba tan intensa y conmovedora. No era solo la proximidad a los demás, sino la entrega total, la vulnerabilidad en su forma más pura. Aun en esa exposición, había una calidez, una confianza profunda que envolvía todo, haciendo que cada momento se sintiera en armonía. En ese instante, no éramos simplemente dos seres en el mismo lugar, éramos dos esencias, conectadas de una forma innegable y profundamente cercana. Su toque, a la vez suave y decidido, transmitía una profunda conexión y una comprensión que iba más allá de las palabras. No era simplemente un abrazo que se desvanecería con el tiempo, era algo mucho más profundo, una sensación que parecía estar en el umbral de revelarse, un descubrimiento de una conexión auténtica, llena de inspiración y alejada de lo común. La profundidad de ese instante hizo que mi corazón se desvaneciera, mientras, curiosamente, también sostenía las partes más delicadas de mi ser, como si estuviera equilibrando algo ardiente y apasionado en mi interior. Al compartir esta experiencia juntos, el mundo a nuestro alrededor parecía transformarse. Existía en ella una calma profunda, una tranquilidad sutil que nos rodeaba como el abrazo más cálido y reconfortante. El tiempo se desdibujó y con él la urgencia de apresurarse se desvaneció por completo. No existía una prisa ni una batalla por atrapar instantes que se deslizaban suavemente. Emily, momento que vivimos juntos, se sintió completo y lleno de significado, como si fuera lo único que realmente importara. Emily roce, cada mirada, fluía con una facilidad innata, como si siempre hubiéramos estado destinados a danzar juntos, como si nuestra unión formara parte de una melodía que resonaba en lo más profundo de nosotros. No éramos más que dos seres al lado del otro, dos almas entrelazadas, compartiendo una existencia en una unidad perfecta y sincera, como si todo lo que nos rodeaba se hubiera desvanecido por completo. Kiara, como si hubiéramos abierto las puertas a un mundo secreto, un lugar donde la fragilidad se expresaba con libertad, donde la confianza podía crecer sin temor a ser vista o criticada. Emily gesto entre nosotros estaba impregnado de significado, como si no solo estuviéramos explorando nuestras almas, sino también desvelando un lazo que se adentraba en lo más profundo de nuestro ser, algo que ninguno de nosotros había llegado a comprender plenamente hasta ese instante. La intensidad de ello se sintió como una ola, envolviéndome con una fuerza sorprendente, pero de alguna manera profundamente cautivadora, llenándome con cada latido de mi corazón. Aún así, incluso en la intensa agitación de las emociones, había una sensación de asombroso confort, como si hubiera descubierto un reino que no sabía que anhelaba. Emily instante se percibió como una continuación fluida del anterior, donde cada aliento que compartimos parecía entrelazarse con el otro en una armonía perfecta. En ese instante, experimenté una profunda serenidad, como si cada inquietud, cada temor, cada sombra de duda se desvaneciera en el aire,
dejando solo un suave resplandor de tranquilidad. No existía la tensión, ni la duda, ni la incertidumbre sobre lo que esto significaba o hacia dónde nos conduciría. Me sentí profundamente conectado. Me sentí irresistible. Y mientras estábamos allí, en ese rincón donde todo lo demás se desvaneció, podía entregarme por completo a la experiencia, depositando mi confianza en él sin dudar, sintiendo con total seguridad que este instante era auténtico y que ambos estábamos justo en el lugar que debíamos estar. A medida que avanzábamos juntos, en perfecta armonía con la esencia del otro, se hizo evidente que lo que compartíamos trascendía un simple encuentro cercano. Víctor, un descubrimiento conmovedor. En ese instante compartido, había una claridad innegable, una conexión casi divina, que me dejó sin aliento, pero llena de una manera que nunca había sentido antes. No había rastro de culpa, ninguna sombra de dudas que se asomara en los límites de mi ser, ni un conflicto interno que enfrentar. En ese instante sublime, experimentó una liberación total, como si cada temor, cada interrogante y cada leve duda se desvanecieran por completo. El peso del pasado, la presión de las expectativas ajenas y las dudas que frecuentemente nublaban mi mente, todo se desvaneció, sumergiéndose en un olvido profundo, como si nunca hubieran formado parte de mi ser. Kiara, como si el universo entero se detuviera, dejando solo a nosotros dos, flotando en un instante eterno, completamente absortos en el presente. En ese rincón experimentábamos una libertad plena, despojados de juicios, liberados de las cargas del pasado, y simplemente permitiéndonos ser en la conexión etérea y natural que habíamos tejido entre nosotros. En ese refugio solo existíamos tú y yo, sin lugar para nada más. No era necesario buscar aprobación, ni anhelar respuestas, solo la esencia auténtica de nosotros, entrelazando nuestras almas en esta experiencia única y sublime. El silencio se entrelaza en un mar de voces, donde las palabras jamás podrían alcanzar su profundidad. Emily mirada, cada caricia, cada gesto delicado transmitió sentimientos y entendimiento que superaron las barreras del lenguaje. Descubrimos en la sencillez de este instante, en la conexión profunda que compartimos, donde ambos nos entregamos por completo, sin reservas ni distracciones. Esto no fue solo un encuentro físico, fue algo mucho más profundo, algo que trascendió el tiempo habitual de la experiencia humana, que hará como si, con cada segundo que transcurría, estuviéramos revelando un nuevo y más profundo nivel de nuestra conexión, explorando nuevas dimensiones de nosotros mismos y del otro, como si el mismo creador de nuestra unión se desplegara ante nosotros en ese instante. La satisfacción que experimenté no se limitó a la conexión física que compartimos, sino que se arraigó en una comprensión más profunda, en el reconocimiento de que ambos nos adentramos en este espacio con total apertura y sin la más mínima duda. No existía temor ante lo que el futuro pudiera deparar, solo una conexión profunda que nos permitió entregarnos por completo al instante. Lo que compartimos fue más que un encuentro, fue una conexión profunda entre nosotros, una danza equilibrada de anhelos y cercanía que impregnó el ambiente con una energía palpable. Víctor, una conexión que nos sorprendió a ambos, dejándonos sin aliento, no por ansiedad, sino de la manera más gratificante y plena que se pueda imaginar. Esto no fue solo un encuentro físico, sino una conexión de almas, una fusión sublime que generó un profundo sentido de plenitud en mi interior. Mientras permanecíamos juntos en el traslado silencioso, una profunda satisfacción inesperada me envolvió, confirmando que lo que habíamos vivido no fue solo significativo, sino verdaderamente extraordinario. Al contemplar sus ojos, comprendí que, en ese instante, ambos hallamos exactamente lo que buscábamos el uno en el otro, sin más, pues cada uno de nosotros estaba en perfecta sintonía, realizado y en armonía. Te agradecemos por acompañarnos hasta el final de este viaje. Antes de que nuestras miradas se separen, si aún no has decidido unirte a esta experiencia, te animo a tocar el botón de suscripción. Tu apoyo, aunque pueda parecer un simple gesto, tiene un profundo significado para nosotros y nos inspira a seguir creando contenido lleno de pasión. No olvides mostrar tu aprecio si lo que compartimos hoy resonó contigo, ya que cada gesto nos acerca y nos permite seguir entrelazando nuestras historias que realmente importan. Te agradezco profundamente por formar parte de esta hermosa comunidad.